Buenos días, mi nombre es Mari Cisneros, yo soy estudiante de Química Orgánica y yo les voy a mencionar lo que es las propiedades químicas de las familias de compuestos. Tenemos lo que son los alquenos. Las propiedades químicas de los alquenos están basadas en la reactividad que confiere a su doble enlace. Es por este hecho que la reacción más importante dentro de los alquenos es la reacción de adicción electrofílica del hidrógeno. Sus reacciones típicas son de adicción electrofílica, como lo mencioné, debido a la presencia del enlace pi, actuando este como dador de electrones, adicionando reactivos electrofílicos. Tenemos lo que es la hidrogenación, que es exotérmica. Por medio de la halogenación, el cloro y el bromo convierten a los alquenos en dialuros de alquilos vecinales. Al tratar un alqueno con cloruro, bromuro o ioduro de hidrógenos gaseosos y secos, se obtiene un haluro de alquilo. La adición de bromuro de hidrógeno depende de la presencia o ausencia de peróxidos. En las reacciones de oxidación, en la presencia de aire u oxígeno, los alquenos se queman produciendo una llama luminosa. Acá tenemos los haluros de alquilo. En los haluros de alquilo, estas propiedades permiten reaccionar con muchos reactivos nucleofílicos orgánicos e inorgánicos. Para dar origen a nuevos compuestos orgánicos se da mediante el reactivo del Grignard. Tenemos que los haluros de alquilo, como los haluros de arilo, reaccionan con virutes de magnesio en presencia de éter etílico para producir el reactivo de Grignard, que sería haluro de alquil o aril magnesio. Tenemos las reacciones de eliminación. Estas reacciones son en las que un átomo o grupo de atómicos se separa de la molécula reaccionante, siendo sustituido por otro átomo o grupo atómico que procede del reactivo atacante. Tenemos las reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución son las reacciones en las que un átomo o grupo atómico se separa de la molécula. Las reacciones más importantes que se producen con los haluros de alquilo es la reacción con la potasa alcohólica para dar alqueno, que son estas reacciones es de sustitución y de eliminación. Tenemos lo que son los aromáticos. Los aromáticos, químicamente, los hidrocarburos aromáticos son por regla general bastante inertes a la sustitución electrofílica y a la hidrogenación. Son reacciones que deben llevarse a cabo con la ayuda del catalizador. Se dice que la reacción más importante de los compuestos aromáticos es la sustitución electrofílica aromática, que esto es un electrofilo. Como se ve aquí, reacciona con un anillo aromático y sustituye uno de los hidrógenos. Acá tenemos lo que son las propiedades químicas de los alcoholes. Los alcoholes se dice que se comportan como ácidos o bases gracias a que el grupo funcional es similar al agua. ¿Por qué? Porque lo establece un dipolo muy parecido al que presenta la molécula del agua. La halogenación de alcoholes. Para fluorar cualquier alcohol se requiere el reactivo de Olaf, como se muestra acá. Tenemos lo que es el alcohol primario. Los alcoholes primarios reaccionan muy lentamente. Como no pueden formar carbocationes, el alcohol primario activado permanece en solución hasta que es atacado por el ion cloruro. Se dice que el alcohol primario reacciona y puede tardar de 30 minutos hasta varios días. El alcohol secundario. Los alcoholes secundarios tardan menos tiempo, entre 5 y 20 minutos, por lo que los carbocationes secundarios son menos estables que los terciarios. Tenemos lo que son los alcoholes terciarios. Los alcoholes terciarios reaccionan con ácido clorhídrico directamente para producir el cloroalcano terciario, pero si se usa un alcohol primario o secundario, es necesaria la presencia de un ácido de Lewis, que es un activador. En este caso se dice que los alcoholes terciarios reaccionan casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque forman carbocationes que son terciarios relativamente estables. Un alcohol puede también ser convertido en bromoalcano usando ácido bromídico y tribromuro de fósforo, como se ve en la fórmula. Tenemos lo que son los aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas los coloco juntos porque tienen relaciones similares, tienen las propiedades químicas muy similares. Se comportan como ácidos y bases debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica. Esta reacción se produce por la unión de los aldehídos, o de dos cetonas en presencia de la solución. Tenemos otras reacciones de adición nucleofílica que pueden producirse con el ácido cianhídrico, el sulfito, ácido de sodio, la hidroxilamina, hidracina, entre otros. Tenemos que los aldehídos y cetonas también pueden dar origen a otros compuestos mediante reacciones de sustitución halogenada. Al reaccionar con los halógenos sustituyentes, uno o varios hidrógenos del carbono unido al carbono.
Tenemos lo que son las aminas. Las aminas se comportan como bases ion-alquil amonio. Tenemos la síntesis de aminas. Las aminas se obtienen tratando derivados halogenados o alcoholes con amoníaco. Producción de aminas a partir de derivados halogenados, como se ve acá en la fórmula. Las aminas inferiores se preparan comercialmente haciendo pasar amoníaco y vapores de alcohol en presencia de óxido de torio o de aluminio caliente. Estas aminas pueden reaccionar con los nitritos presentes en conservantes empleados en la alimentación y en las plantas. Las aminas son parte de los alcaloides, que son compuestos complejos que se encuentran en las plantas. Algunos de ellos son la morfina y la nicotina. Algunas aminas son biológicamente importantes, como la adrenalina y la noradrenalina. Las aminas secundarias se encuentran en las carnes, en los pescados o en el humo del tabaco. Tenemos lo que son los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos lo que son sus propiedades químicas. Los ácidos carboxílicos, su comportamiento químico de los ácidos carboxílicos es determinado por el grupo carboxilo, como se ve. Esta función consta del grupo carbonilo, carbono, oxilo, y de un hidroxilo, donde el hidroxilo es el que sufre casi todas las reacciones, o sea, la pérdida del protón o reemplazo del grupo por otro grupo. Tenemos lo que son los ésteres. Las propiedades químicas. Tenemos la que es hidrólisis ácida. Ante el calor se componen regenerando el alcohol y el ácido correspondiente. Se usa un exceso de agua para inclinar esta vez la reacción hacia la derecha. Como se mencionó, es la inversa de la esterificación. Tenemos la hidrólisis en el medio alcalino. En este caso se usa un hidróxido fuerte para atacar al éster y de esta manera regenerar el alcohol y se forma la sal del ácido orgánico. Tenemos lo que son los anhídridos. Reaccionan con el agua, dando los dos ácidos que le habían dado origen al anhídrido. Esta reacción se potencia en presencia de calor. Es también llamada hidrólisis. Sería exactamente la reacción inversa expuesta arriba en la formación del anhídrido etanoico. Tenemos que reaccionan con los alcoholes. Los anhídridos forman ésteres con los alcoholes. También reaccionan con el amoníaco y dan aminas. Tenemos los haluros de ácido. Los haluros de ácido. Los halogenuros de ácido con amoníaco reaccionan formando amidas. Con alcoholes reaccionan formando ésteres. Y con el agua reaccionan de manera instantánea formando ácidos. Tenemos los nitrilos. Las propiedades químicas de los nitrilos, aunque no contienen enlace carbono-hidrógeno, se considera que a veces como derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque es la reacción de hidrólisis en medio de ácidos o bases. Los nitrilos adicionan nitrógeno en presencia de un catalizador produciendo amida, que es igual a hidrogenación. Tenemos las amidas. Las amidas, las propiedades químicas, tenemos lo que es la basicidad. La carga positiva parcial que resulta sobre el átomo de nitrógeno disminuye su basicidad. Y protonación de las amidas, que solo tienen lugar en condiciones fuertemente ácidas. Ocurre sobre el átomo de oxígeno, ya que así la carga del catión resultante queda deslocalizada. Tenemos también las amidas, hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida de las amidas primarias produce ácido orgánico libre y una sal de amonio. Las amidas secundarias y terciarias producen el correspondiente ácido y una sal de amonio cuaternario. Tenemos la que es la básica. La hidrólisis básica de las amidas produce una sal de ácido orgánico y amoníaco o aminas, según el tipo de amida. Tenemos en sus reacciones la reacción de las amidas con el ácido nitroso. Al tratar amidas con ácido nitroso se convierte en ácido orgánico, desprendiéndose el nitrógeno gaseoso. Tenemos también la siguiente reacción de Hoffman. Se trata de una solución acuosa de amida con hipoclorito o hipodromito de sodio e hidróxido de sodio, formando así una amina pura. Muchas gracias. Esto fue toda mi exposición.